Bulem, barrios seguros y sin ocupas, menos impuestos, una educación de calidad y trilingüe, una sanidad sin listas de espera, inversiones contra la sequía y vivienda para nuestros jóvenes. Si quieres una Cataluña de primera, vota Partido Popular. Tu voto lo cambia todo. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Bon dia a tothom en Cataluña, els amics de Parlant en Libertad. Hoy tenemos nada más y nada menos que a un líder importante, a una persona que ha sido elegida candidato por un partido político, pero que la sociedad civil, asociaciones civiles, asociaciones culturales y también asociaciones políticas consideran que es el hombre más adecuado en Cataluña para representar al constitucionalismo. Es decir, para defender la Constitución del 78, para defender la libertad y el hecho de la igualdad de Cataluña con respecto al resto de las regiones españolas. Como todos sabéis, me estoy refiriendo a Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña y candidato por el Partido Popular a la Generalitat. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muy buenas tardes, amigo mío. Muchísimas gracias por tus palabras y nada, pues a vuestra entera disposición y es un auténtico honor, ya sabes, compartir esos minutos contigo. Alejandro Fernández ha tenido la suerte, el honor de, no solo por el hecho de ser presidente de un partido político, sino por su carisma, por su forma de ser y por su planteamiento político, ser aclamado por asociaciones civiles, ser aclamado por concejales, ser aclamado por parte de la sociedad constitucionalista catalana como el candidato más adecuado para presidente de la Generalitat. ¿Esto supone una responsabilidad o más bien un estímulo para trabajar, Alejandro? Pues evidentemente las dos cosas, porque cuando recibes además públicamente tanto apoyo y además lo recibes a cambio prácticamente de nada, ¿no? Porque todas esas entidades a las que te refieres, pues yo no les he dado una subvención en mi vida y si se manifestaron a favor, pues es porque realmente lo piensan y lo discutieron internamente y llegaron a esa conclusión. Y por lo tanto, pues es un auténtico orgullo, es un estímulo, como tú dices, enorme que recibir ese apoyo públicamente y a la vez una responsabilidad porque tienes que estar a la altura de esa confianza. Y lo esencial que ellos piden, y es algo muy normal, es no sentirse solos. Y creo que ese es el compromiso más importante que hemos asumido desde el Partido Popular de Cataluña y que ha permitido que después de pasar una travesía en el desierto, hoy estemos en una posición mucho mejor. Y es que si cometimos en algún momento errores, que es evidente que lo hicimos y si no nos hubiera ido tan mal, los hemos corregido. Y que hoy la gente que cree en la Constitución, que cree que ser catalán y español a la vez pues es lo mejor que se puede ser en el mundo, al menos yo lo creo así, pues saben que nos van a tener a nosotros para defender sus derechos y libertades. Y ese es el estímulo mayor que puedo tener. Con todos estos últimos acontecimientos que se están produciendo en la política española, de alguna forma se puede decir que las elecciones catalanas están contaminadas, es decir, que se habla de todo menos de lo que se precisa hablar de Cataluña, que es de seguridad ciudadana, del hecho de que es la primera región española en donde se está produciendo una deslocalización de empresas, en donde el índice de ocupación de viviendas de manera ilegal es importante. En vez de hablar de todo eso, se están centrando en temas que no corresponden a las necesidades de Cataluña. Vamos a ver, la primera cuestión es que efectivamente en Cataluña se ha dado la coincidencia en estas elecciones de como mínimo, dos populistas natos que confunden su vida privada y personal con el interés general. Y que cuando les atacan a ellos, tienen la jeta de decir que se ataca a la democracia. Eso es lo que ha caracterizado la carrera política de Carles Puigdemont y lo que está caracterizando la carrera política de Pedro Sánchez. Es sorprendente el grado de mimetización al que han llegado ambos. Los dos aseguran ser víctimas de conspiraciones de la fachosfera, los dos constantemente manipulan los sentimientos intentando dar penita,
los dos confunden sus familias y sus entornos familiares con el interés general, y eso efectivamente degrada de manera muy notable el debate público, porque ni a uno ni a otro les escucharás jamás hablar de la sequía, hablar de las ocupaciones ilegales, hablar de la inseguridad ciudadana, hablar de los impuestos excesivos que hay en Cataluña, solo hablan de sí mismos. Es el populismo en estado puro, y es cierto que el populismo siempre arranca fuerte, porque es fácil en ocasiones apelar a las bajas pasiones humanas. Cuando llega Pablo Iglesias, que es un populista de libro, se inventó un concepto al que culpar de todos los males del mundo, que era la casta. Nadie sabía muy bien qué era la casta. Era una mezcla de empresarios, la gente del PP, el IBEX, no sé qué, algunos intelectuales, aunque no tengan un duro, todo era casta. Y durante un tiempo le creyeron. Y le creyeron porque cuando lo estás pasando mal es muy fácil depositar la culpa en otro. Pero al final Pablo Iglesias ha sido desenmascarado y Puigdemont va a ser desenmascarado y Sánchez va a ser desenmascarado. Y todos ellos van a ocupar un lugar en la papelera de la historia de la política, porque cuando pasen 40, 50, 60, 100 años y se analice el papel en la historia y en el bienestar de sus comunidades, de Pablo Iglesias, de Carles Puigdemont o de Pedro Sánchez, lo que habrá será un juicio severísimo, porque lo único que han traído es división, miseria, confrontación y degradación de la política. Vayamos directamente a lo que importa, que son las necesidades de Cataluña. Y entre las necesidades de Cataluña, uno de los aspectos más importantes es que después de una travesía en el desierto involuntaria o quizás por decepción, dado lo que sucedió con el constitucionalismo catalán, es decir, de ganar unas elecciones y no presentarse ni siquiera en el Parlamento a defender esa victoria, ahora después de 4 años o 3 años y pico duros, se presenta Alejandro Fernández con toda la fuerza del mundo diciendo: yo me quedo aquí y voy a defender la Constitución, voy a defender a los constitucionalistas, pero sobre todo voy a defender a Cataluña desde Cataluña. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque el constitucionalismo estaba decepcionado, estaba casi sin sentirse representado y ahora puede empezar a resurgir, ¿no? Bueno, efectivamente, es así, tal y como lo explicas. Hay una tradición, para mí equivocada, de que los políticos constitucionalistas en Cataluña acaben siempre fuera de Cataluña y que esto se convierta en una especie de trituradora de liderazgos constitucionalistas. Yo creo que la batalla apasionante está aquí. Hoy vengo de un acto que hemos hecho este mediodía donde ha intervenido un auténtico héroe de la libertad como es Leopoldo López Padre, eurodiputado nuestro, donde ha explicado varias cosas muy interesantes, pero ha recordado, y se ha emocionado, pues evidentemente el precio que ha tenido que pagar él por defender la libertad. Y es un precio mucho más alto que el que he pagado yo. Y yo he pagado un precio, y mis compañeros del PP hemos pagado un precio, pero al lado del que ha pagado Leopoldo López, y el que han pagado incluso con su vida compatriotas de Leopoldo López, lo nuestro es un juego de niños. Y por lo tanto, como es un juego de niños, no podemos poner excusas, ni podemos andar lloriqueando por las esquinas. Lo que tenemos que hacer es aportar firmeza, determinación, valentía y todo el coraje del mundo, porque no estaríamos a la altura. No es que pretendamos estarlo porque es imposible, pero como mínimo acercarnos un poco al sacrificio y la heroicidad que han demostrado personas como ellos, si ahora resulta que estuviéramos arrugándonos o con discursos ambiguos y este tipo de cosas. No. Pero aquí hay una batalla que dar, porque no es tan trágica, afortunadamente, como la que se vive en esos países a los que me refiero, pero es una batalla por la libertad. Todavía en Cataluña, los jóvenes de Sacalat montan una carpa en la universidad y los sacan allí a palos. Eso es un problema grave de libertad. Y eso es inaceptable. No se puede relativizar diciendo que eso es un caso aislado. No. Cuando le quitan la libertad a una persona, nos la quitan a todos. Y si no lo entendemos así, tenemos un problema muy grave. De alguna manera, en Cataluña se han producido hechos que dieron lugar a
vamos a decir, a un golpe de Estado, a una sedición, aunque luego esa sedición, ese golpe de Estado fue quitado con un indulto por parte del gobierno, pero en Cataluña hay un grave problema y, por ejemplo, uno de los graves problemas es el hecho de que servidores de la justicia, en este caso jueces, digamos el juez de Arena y otros jueces que están investigando cosas, pues están recibiendo una presión inusitada y eso quizás, vamos a decir que anula un poco la cuestión de la libertad en Cataluña. Desde ese aspecto, ¿qué garantías puede dar Alejandro Fernández en cuanto a la defensa de la libertad y la independencia de la justicia y sobre todo que esos jueces que sí se están sintiendo acosados puedan llevar a cabo su trabajo en libertad y según los criterios emanados de la justicia? Pues la garantía total. Es decir, cuando tomamos posesión de nuestro cargo, juramos o prometemos, las dos fórmulas son respetables, yo utilizo juramento, la Constitución, juramos la Constitución y juramos hacerla cumplir. Y eso significa que si tenemos responsabilidades de gobierno, nuestra máxima responsabilidad es garantizar los derechos y libertades de todos los gobernados, todos, independientemente de las ideas que tengan. Y evidentemente también es nuestra obligación garantizar la separación de poderes. Y es garantizar a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad que los jueces puedan desarrollar su trabajo sin ser intimidados. Y un gobernante que no atiende eso es un gobernante que se asoma al camino del autoritarismo. Porque en lugar de proteger la democracia, lo que hace es incentivar que se incumpla a su servicio personal, claro. Y entonces, eso es lo que hemos vivido en Cataluña. El objetivo último del acoso al que algunos jueces se han visto sometidos en Cataluña es que se vayan. Y por desgracia, algunos se han ido. Y eso apela directamente al Partido Socialista, que teniendo los instrumentos a través del Gobierno de España para garantizar su integridad y su seguridad, no lo ha hecho, porque probablemente a ellos tampoco les va mal que los jueces se vayan de Cataluña, porque como ellos están siendo cómplices de todas las tropelías del procesismo, pues a lo mejor un día igual les acaba tocando a ellos tener que responder ante la justicia. Con lo cual, cuantos menos jueces haya destinados en Cataluña, mejor para ellos, ¿no? Evidentemente, nosotros no vamos a aceptar eso y nosotros vamos a garantizar, aprendiendo de errores del pasado, que nadie, insisto, se sienta desprotegido y solo en Cataluña. El independentismo tiene planes concretos de cara a futuro y por lo menos cuando han hablado últimamente hablan de la posibilidad de intentar repetir aquello que hicieron el 1 de octubre del 2017 previo unas votaciones que no eran legales y demás. ¿Existe riesgo de que se pueda volver a repetir aquellos episodios desde todos los puntos de vista? ¿O más bien es una ensoñación independentista teniendo en cuenta que las consecuencias ya se conocen, que entre otras pueden ser la cárcel o vamos a decir, actuaciones desde la justicia en defensa del Estado de Derecho? Yo creo que es evidente que si siguen Sánchez e Illa dirigiendo la nave, lo van a volver a repetir, entre otras cosas porque no les cuesta nada, ¿no? Los amnistían al día siguiente y se acabó el problema. Por lo tanto, les están dando todos los incentivos para que lo vuelvan a hacer. Efectivamente, si gobierna el Partido Popular, ya saben el camino que les espera, que es el del Estado de Derecho, que es el de las fuerzas y cuerpos de seguridad garantizando el orden público. Y es, en definitiva, el de cualquier democracia del mundo. Pero es evidente que si sigue Sánchez y sigue Illa por ahí manejando los hilos, el separatismo lo va a volver a intentar, que nadie tenga ninguna duda al respecto. Puede ser el hecho de que si entre los independentistas, dígase Esquerra, dígase Junts per Catalunya, CUP y otras fuerzas estuvieran cerca de la mayoría absoluta, que incluso el mandato de Pedro Sánchez en Madrid acabara o de alguna forma, no ya chantajeado, pero sí se le quitara en medio si no accede a los deseos de esa supuesta mayoría que se podría dar? Bueno, vamos a ver, lo que tampoco puede dudar nadie es que si depende la continuidad en Moncloa de Sánchez, el tener alguna cosa que cederles a los separatistas, lo va a ceder. Y no le va a temblar el pulso en hacerlo porque ya lo ha hecho. Con lo cual no hace falta tampoco ser
un adivino, que ya lo ha hecho, lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Por lo tanto, eso de pensar que votar al PSC puede significar cambio en Cataluña es el contrario. Pero votar PSC ya se ha demostrado que significa la continuidad de los independentistas dirigiendo Cataluña y además manejando los hilos en toda España. Eso es votar hoy al Partido Socialista. Y por tanto, esa es una situación, como se puede imaginar, que nos conduce a escenarios catastróficos. Hablando de las necesidades de Cataluña, teniendo en cuenta los graves problemas que hay desde el punto de vista hídrico, porque se han dedicado los esfuerzos y los dineros a otras cosas, teniendo en cuenta de la deslocalización de empresas que cada vez es mayor. De hecho, a raíz del proceso se marcharon 7.000 empresas y aunque el independentismo quieren que se les obligue a volver, las más importantes dicen que no vuelven. Y en cambio el objetivo económico del independentismo solamente va al hecho de conseguir un sistema de financiación en el que ellos gestionen los impuestos y que ellos se hagan cargo de todo de toda la cuestión impositiva en Cataluña, o sea que podría ser muy parecida al cupo vasco. ¿Eso realmente es necesario en Cataluña? Partiendo de la base de que hace ya muchos años algún presidente de la Generalitat al comienzo de la democracia rechazó esa posibilidad, y me estoy refiriendo al honorable Tarradellas. La primera cuestión es que tampoco Pujol quiso el concierto económico nunca, porque consistía en recaudar los impuestos, y Cataluña tiene unas características sociológicas y de población muy distintas al País Vasco, Navarra. Por tanto, siempre priorizaron otros sistemas. Yo creo que cualquier comunidad autónoma pues aspira a tener la mejor financiación posible. Y igual que lo puede aspirar un asturiano, un madrileño, un vasco o un gallego, yo como catalán aspiro a una mejor financiación, pero ya le avanzo que llegar a un acuerdo de financiación con los que dicen que quieren romper el Estado de Derecho, lo veo imposible. ¿Más financiación para qué? ¿Para declarar la independencia al día siguiente? Pues lo siento, pero no. ¿Más financiación en un entorno de estabilidad política? Sí, hablemos, pero en un entorno prerevolucionario me parece un auténtico disparate. De alguna forma, el País Vasco y Cataluña son regiones miméticas en determinados aspectos. Las elecciones vascas, y dado los resultados, es evidente que se pretende la menor presencia de España dentro de lo que es el País Vasco, porque el tema de la independencia allí lo consideran una quimera, teniendo en cuenta las consecuencias que tendría para una región como el País Vasco declararse independiente, porque se vería obligado a salir de la Unión Europea, se vería obligado a salir de determinados organismos y prácticamente se quedarían en el aislacionismo. En Cataluña se pretende lo mismo, es decir, una nula presencia del Estado, una nula presencia de España, y dar por hecho de que para ellos eso sería como una independencia. Bueno, yo creo que son escenarios distintos y que en el caso catalán el proceso no ha acabado todavía. A mí siempre hay una cosa que me preocupa muchísimo, y eso sí que es aplicable al País Vasco y también a Cataluña, aunque sean escenarios distintos. El primero es que se incumpla la ley. Pero si en un edificio público tiene que estar la bandera española junto con la icurriña, pues, y la del ayuntamiento de tal, pues tienen que estar las tres. Si no se cumple esa ley, hay un problema. Porque cuando no se incumple una ley, estás abriendo la puerta a que no se cumpla ninguna. Por tanto, eso es inadmisible. Pero si las administraciones públicas no cumplen la ley, ¿por qué tendríamos que cumplir la ley los administrados? ¿Por qué tendríamos que pagar impuestos, respetar las normas de tráfico, si ni siquiera la administración pública respeta la ley, ¿no? Por lo tanto, esa es una primera cuestión que me preocupa, valga lo mismo para el País Vasco que para Cataluña. La segunda es la libertad para expresar tus ideas. Pero en el País Vasco y en Cataluña, en determinados ambientes, pues sigue siendo un problema grave expresar democráticamente tus ideas. Puede ser, pues como decía antes, en el ámbito universitario, expulsado por realizar una carta con violencia, o puedes vivir prácticamente linchamientos mediáticos, etcétera, etcétera. Mientras esa situación continúe, no se puede aceptar que eso sea la normalidad. Y me da igual qué resultado tenga Bildu, me da igual qué resultado tenga el PNV.
Pero si hay una sola persona que vea limitados sus derechos y libertades por sus ideas, la administración pública y el Estado debe actuar para garantizar que esa persona no esté sola, que no sea pisoteada por el poder político. En eso consiste la democracia. Y por lo tanto, un sistema político que acepte que una formación política que no condena el tiro en la nuca, que no condena el secuestro o que no ha condenado el asesinato de niños incluidos de más de 800 personas, es una sociedad que tiene un problema grave que corregir. Y eso le corresponde al Estado de Derecho garantizar que nunca en la vida alguien que no condene la violencia pueda tener espacios que solo pueden corresponder a los verdaderos demócratas. Y eso lo digo porque a veces se acepta pues que en País Vasco hay una situación de normalidad. Para mí eso no es normalidad. Y del mismo modo Cataluña, pues mientras siga habiendo espacios donde no se puede expresar libremente de las ideas, pues será una sociedad donde los poderes públicos tienen que actuar y no pueden permitir que eso ocurra bajo ningún concepto. De alguna manera, teniendo en cuenta cuáles puedan ser los resultados, no sería de extrañar que probablemente Alejandro Fernández, o bien fuera necesario, quisiera ser utilizado desde el punto de vista de que se le pidieran los votos, por ejemplo, en el caso de que ganara ella. ¿Cuáles serían las condiciones que exigiría Alejandro Fernández a un futuro presidente de la Generalitat socialista desde el punto de vista de gestión política de Cataluña? Y luego, por otra parte, ¿cuáles serían los nos de Alejandro Fernández a apoyar cualquier tipo de apoyo de su formación en el Parlamento de Cataluña? La prioridad ahora mismo en Cataluña es acabar con el proceso y acabar con el sanchismo, porque son dos caras de la misma moneda. Se ha demostrado estos días, Sánchez se ha convertido en el líder del proceso, utiliza ya los mismos argumentos que se utilizaban en el proceso, insinúa que hay una conspiración de la derecha para derrocarle, utiliza el mismo lenguaje que han utilizado los procesistas y tiene una alianza estructural con Esquerra y con Puigdemont. Por lo tanto, o se rompe con todo eso, o nosotros no tenemos nada que hablar con nadie. Y eso, evidentemente, limita las posibilidades, lo asumo. Pero lo que la gente puede tener claro es que los votos del Partido Popular no van a servir en una investidura para que luego Illa se los entregue a Puigdemont o a Pere Aragonés. No va a ocurrir. Previamente habrán tenido que romper con todo el mundo, incluido con Sánchez. Y allí veremos si realmente Illa quiere abrir o no una nueva etapa o si quiere seguir haciendo de palanganero de Puigdemont y de Aragonés y de Sánchez. Ahí lo veremos. Yo soy muy escéptico, como se puede imaginar. Pero repito, yo no voy a recibir un caudal de votos que esta vez va a ser muy importante en Cataluña y entregárselo gratia et amore a Salvador Illa para que luego él lo utilice para llegar a acuerdos con el separatismo. Eso no va a ocurrir. Y que lo tenga muy claro todo el mundo. Alejandro, de alguna manera el paso que va a dar el constitucionalismo catalán de recuperación, si hacemos caso a lo que dicen las encuestas, es un primer paso para poder tener como meta volver a hacer lo que ocurrió en su día que se ganaron unas elecciones. ¿Es posible eso a corto y medio plazo? Es a corto, evidentemente, hay que ser realistas. A corto plazo no conseguir las cosas nunca. No, cuando digo corto plazo me refiero en otra próxima legislatura o así, en 4 o 8 años es posible. Mire, si Ciudadanos cuando acertaron, ganaron unas elecciones, luego pues tiraron a la basura todo ese capital político, se fueron de Cataluña y dejaron eso como un solar. Pero si Ciudadanos ganó unas elecciones en Cataluña, se demostró que una opción constitucionalista puede ganar unas elecciones en Cataluña, que no es una quimera. Por lo tanto, efectivamente, en estas elecciones vamos a dar un primer paso para que eso algún día sea posible. Y vamos a trabajar con insistencia para que eso sea posible. Y vamos a tener, además, la complicidad de mucha más gente que en otros momentos de nuestra historia en el partido. Es lo que estamos construyendo y es lo que creo que va a ocurrir. Nos queda ya poquito tiempo porque nos hemos comprometido a estar media hora exacta debido a su importante agenda en estos días. Pero Alejandro Fernández no solamente es el presidente del Partido Popular de Cataluña, sino que es una persona tremendamente querida en el resto de España y también en el sector constitucionalista español.
yo le brindo la oportunidad de que se dirija a ellos, tanto desde la perspectiva de España como desde la perspectiva de Cataluña, pues para cerrar el programa. Muy bien, bueno, yo en primer lugar te quería dar las gracias a ti porque esa misma batalla tú la llevas dando toda tu vida y por lo tanto desde ese punto de vista pues me siento plenamente identificado con el trabajo que has desarrollado, tanto en tu época dedicada a política como en tu época dedicada a los medios de comunicación, pues tu compromiso con la libertad y con la democracia en España es exactamente el mismo que el mío y por lo tanto ya sabes que es un auténtico placer compartir esos minutos contigo. Al resto de españoles pedirles una vez más, aunque sé que lo saben, que no todos los catalanes somos como Puigdemont, que hay una gran mayoría de catalanes que no compartimos esa manera de entender el mundo, que no tenemos ninguna manía al resto de españoles, sino todo lo contrario, que somos hermanos y que por lo tanto compartimos el mismo proyecto que se llama España, una de las grandes naciones del mundo, para mí la mejor, sin ningún lugar a dudas, y que en Cataluña tiene un problema, sí, lo tiene, pero que vamos a dar la batalla. Y que las batallas de las ideas, cuando vienes de muy abajo y las vas ganando, son todavía más satisfactorias. El nacionalismo es una idea perniciosa, es una idea que destruye las sociedades. Básicamente consiste en clasificar a las personas no por sus derechos y libertades, sino por su identidad. Y si no compartes la visión de la identidad que tienen ellos, te excluyen. Consideran que no eres un catalán de primera, o que no eres un vasco de primera, o que no eres un español de primera, o que no eres un gallego de primera, o lo que sea. Frente a esa ideología divisiva, absolutamente destructiva, nosotros enarbolamos la bandera de los libres e iguales, la idea de que España es la suma de 48 millones de ciudadanos libres e iguales que compartimos un proyecto en común, el de la nación más antigua de Europa, y que tiene que ocupar un lugar privilegiado en el mundo, junto con el resto de grandes naciones del mundo. Y que esa batalla desde Cataluña es todavía más apasionante porque es mucho más difícil, evidentemente, que en Madrid. Así que nosotros sentimos vuestro apoyo, os pedimos que lo sigáis manteniendo y que tengáis también la tranquilidad de espíritu de saber que aquí nosotros no vamos a parar y a cejar en nuestro esfuerzo nunca. Alejandro, tú sabes que yo soy vasco, que yo estaba muy marcado en mi vida por un referente importante que era Gregorio Ordóñez Cenollar, que era como un hermano para mí. Se lo llevó ETA luchando por la libertad, se lo llevó ETA desgraciadamente, y después de un poco de zozobra e incertidumbre, pues apareció por ahí un catalán de Tarragona que se llama Alejandro Fernández, al que manifiesto públicamente sin ningún tipo de rubor que quiero como un gran amigo y que le admiro por el trabajo que hace. O sea que adelante, sabes que Diálogos en Libertad es tu casa y honestamente te deseo toda la suerte del mundo y sé fuerte, porque los constitucionalistas, tanto vascos como catalanes, siempre necesitamos una referencia, y esa referencia es el liderazgo y una persona que nos retroalimente esa fuerza y esas ganas de luchar que muchas veces quedan debilitadas por los acontecimientos del día a día. Y en Cataluña y en España, Alejandro Fernández es una persona que hace alimentar esa necesidad para seguir luchando. Gracias por todo, Alejandro. Suerte y hasta pronto. Muchísimas gracias a ti también. Un abrazo enorme para ti, para todo el equipo del diario y de tu programa, y evidentemente también para toda la gente que nos esté escuchando y viendo. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches.